Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Casanova. Soy profesor de teología en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y además dirijo un apostolado de formación, evangelización para los laicos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Tengo un doctorado en teología y ejerzo tales funciones en diversas universidades en mi país. Hemos hecho esta serie, realizado esta serie, destinándola a contarles a ustedes los temas de los cuales tuve que investigar, dilucidar en mi proceso de conversión. Así que quisiera en esta serie abrir vida. ¿Por qué decidí eventualmente entrar en la comunión plena de la Santa Iglesia Católica? Sí, porque anteriormente no militaba en esta iglesia. Había sido protestante evangélico de extracción pentecostal la mayor parte de mi vida. De hecho, solamente llevo 3 años como católico. Entré a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica el 18 de abril de 2003. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me indujo? ¿Qué fue lo que me llevó, siendo un protestante evangélico pentecostal, amando como amaba a mi Señor? Fue precisamente esa experiencia como evangélico y pentecostal que me motivó, esa hambre que fui desarrollando como evangélico, esa pasión por la palabra de Dios y por los asuntos divinos, fue lo que me indujo a seguir profundizando más y más y más en la palabra de Dios, hasta que eventualmente me encontré con aquella que escribió la Biblia, que es la iglesia que no fue fundada hace 100 ni 500 años atrás, sino 2000 años atrás, una iglesia que se remonta al mismo Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor dice a Pedro, y tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, no mis, sino mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. No porque los cristianos que han militado en ella hayan sido siempre perfectos, castos y puros. No se trata de eso. Se trata de que el Señor ha establecido, porque Él lo quiso y porque además tiene el poder para hacerlo, que esa iglesia iba a perseverar de manera incólume desde siempre, por siempre jamás. Desde hace 2000 años, la iglesia cristiana, fundada por Cristo, ha sido la misma, porque el Señor delegó el cuidado de su doctrina, de su mensaje salvador, para que esa iglesia lo aplicara. ¿Sí? Pero vamos a hablar de eso más en detalle luego, durante la serie. ¿Quién es este servidor? Bueno, este servidor, como te decía, fue protestante la mayor parte de su vida. Resulta que mi niñez la pasé en la iglesia de mis padres, una iglesia pentecostal de gente muy buena, conservadora, amable, que amaba mucho a la palabra de Dios. Gente sincera, gente de oración. Ahí conocí al Señor. Eventualmente me vine a entrar desgraciadamente en contacto con el mundo, algunas cosas del mundo que me fueron atrayendo, que me fueron consumiendo, que me fueron alejando de las cosas de Dios. Después de una adolescencia algo turbulenta, decido regresar de nuevo a los caminos del Señor. ¿Y qué referencia tengo? La iglesia de mis padres. Regreso a la iglesia de mis padres y allí me reconcilio con mi Señor en un tremendo y vibrante culto pentecostal. Eso ocurrió el 10 de noviembre de 2002.
Resulta que en ese culto pues, necesitaba de nuevo a mi Señor. Corrí a convertirme otra vez. Me tiré frente a aquella plataforma y lloré mis pecados. Después de eso, después que lloré, me di cuenta de que al fin y al cabo yo era un muchacho de carácter frágil. Me di cuenta de que el mundo me atraía mucho y de que eventualmente corría el riesgo de alejarme de nuevo de las cosas del Señor. Sí fue que se me ocurrió una movida radical, algo que ningún pentecostal de mi época, de mi extracción, hubiese hecho jamás, para obligarme a quedarme militante en los caminos del Señor. ¿Qué fue lo que hice? Lo que se nos tenía prohibido. Hice un juramento y juré por Dios. Los pentecostales de mi época no jurábamos. Se nos tenía prohibido, no lo acostumbrábamos a hacer. Pensábamos que era un pecado. Pero yo me quería forzar a no alejarme jamás de los caminos del Señor. Porque sabía que el Señor me brindaba una nueva oportunidad. Así que hice un juramento más o menos en estos términos. Le dije, Señor, aquí estoy. Tú me conoces, sabes que soy una persona de carácter frágil, sabes lo mucho que me atrae el mundo. Señor, corro el riesgo de volver a caer y yo quiero asegurarme de que nunca más te voy a abandonar. Por lo tanto, Señor, yo te juro y te juro por ti mismo que nunca me alejaré de tu camino. Nunca abandonaré el consejo de tu palabra. Seguiré fiel a ti y a lo que me digas a través de tu palabra, la Santa Biblia. Te lo juro por ti mismo. Desde entonces, ese juramento ha marcado mi vida. Bueno, claro, vamos a ser sinceros. Sí, ciertamente he vuelto a pecar. Lo he hecho todos los días. He sido un hombre imperfecto, he cometido muchos errores. Pero Dios es mi testigo de que desde aquel momento jamás ha pasado por mi mente, la sola idea de abandonar al Señor y sus caminos. Es decir, desde aquel instante, el 10 de noviembre de 1982, tomé la decisión de entregarme y de seguir el camino que Jesús me dictara, me señalara. Ese camino que Jesús me señaló me ha conducido a la casa del Padre. Y la casa del Padre, para mí, es la Iglesia Católica. Ese camino que recorrí como cristiano evangélico me ha llevado a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. No quiero que me malinterpreten, no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que los hermanos que están en otras confesiones de fe estén perdidos. No estoy diciendo eso. Es más, yo no sé, pero hoy he amanecido bien ecuménico. Miren la concesión que voy a hacer para nuestros queridos hermanos evangélicos a los cuales quiero llegar. Les voy a conceder incluso que están en el camino correcto. Lo que pasa es que ese camino tienen que seguirlo recorriendo para llevarlos al final, a la casa del Padre. Ese camino los debe conducir, si son consecuentes con toda la palabra de Dios, al lugar en el cual se escribió la palabra de Dios, que es la iglesia. Nosotros no podemos perder de perspectiva que ciertamente ha habido pecado entre nosotros. Ha habido fallas porque somos hombres, mujeres de carne y hueso. Ha habido problemas entre nosotros y a veces hemos hecho cosas que no están bien. Pero la promesa de fidelidad de Dios jamás caduca. Dios ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica, nuestra iglesia, está decididamente a favor del diálogo ecuménico. Ahora bien, hay muchas personas que entienden por diálogo ecuménico la tribalización de la doctrina de Cristo. O sea, la relajación de los dogmas, el ceder y ceder, que la finalidad sea el que nos juntemos, aunque no sea en la verdadera doctrina ni en el verdadero culto. A mis hermanos católicos les tengo que decir que para hablar de ecumenismo
Hay que hablar a partir de lo que ha establecido la iglesia como el diálogo ecuménico. La iglesia no ha dicho que ser ecuménico es ceder en la fe. Es ciertamente dialogar con nuestros hermanos para procurar ese ideal de unificación del pueblo de Dios que se llevará a cabo, escuchen bien hermanos católicos, se llevará a cabo en el sacramento del altar. Se llevará a cabo cuando todos los cristianos estemos en comunión con el mismo altar, con la Santa Eucaristía. Entonces hay que leer para tener una concienciación clara, correcta de lo que es diálogo ecuménico. Hay que leer el documento sobre ecumenismo, Unitatis Redintegratio del Vaticano II y Ut Urum Sint, o que todos sean uno, del Papa Juan Pablo II, en lo que se clarifica, lo que entendemos por diálogo ecuménico. Yo quiero dialogar con mis hermanos evangélicos, pero tengo que ser honesto con ellos, porque esta iglesia dice que hay que ser honesto con nuestros hermanos. No podemos ocultarnos, no podemos convertirnos en cristianos relativistas, católicos light, o como decimos nosotros allá en San Juan, católicos o cristianos watch and wear. Tal vez me oigan un poco hablar de misa. Un cristiano de supermercado, diríamos, ¿no? Va por las góndolas y escoge lo que le parece, le conviene, lo que le gusta, lo que le agrada, y lo otro lo deja. No. Eso no es así. Venimos a la Iglesia Católica y estamos en la Iglesia Católica para estar en sintonía, de acuerdo con lo que Cristo ha establecido. Porque al fin y al cabo, Él es el jefe. Él es el que dicta la pauta. O sea, no es el Evangelio según San Yo, es el Evangelio según Jesucristo. El Evangelio que nos presenta, una vez más, la iglesia de Jesucristo. Este problema, esta disyuntiva de la división entre los cristianos, fue lo que me indujo a este servidor en un momento dado a plantearme la posibilidad de no estar en la verdad. Déjame contarte. Resulta que después de aquella reconversión, unos años después, me convencí de que el Señor me llamaba a ejercer un ministerio como ministro y pastor. Sentí que el Señor me llamaba a ser predicador de la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, a cuidar de aquella gente linda y hermosa que tanto yo quería. Así que mi denominación, gracias a Dios en aquel momento, mi denominación creía en la preparación de los candidatos al ministerio. Digo gracias a Dios porque habían otras denominaciones pentecostales que rechazaban una educación formal para sus candidatos, sus seminaristas, sus obreros. Pero en nuestro caso tuvimos ese beneficio. Nuestra denominación proveía desde Puerto Rico un sistema algo así combinado, mediante el cual podíamos obtener la licenciatura y la maestría en estudios pastorales, mediante un seminario muy bien reputado que teníamos aquí en Cleveland, Tennessee. Así que mediante esa escuela de extensión lográbamos esos títulos que confería ese seminario teológico en Tennessee. Eso me dio la oportunidad de estudiar, de profundizar un poco más en la palabra de Dios y posteriormente recibir mis credenciales y ser reconocido por mi denominación como ministro. Luego, ministro, licenciado, ordenado. Después del primer título de la licenciatura, se me dan las primeras credenciales y se me envía al Hospital Federico Trilla, en la ciudad de Carolina, en mi país, Puerto Rico, para que allí llevara a cabo la práctica del ministerio supervisado. O sea, aquella fue la primera tarea pastoral que realizó este servidor. Allí comenzó la crisis que estoy seguro me llevó eventualmente al lugar que estoy hoy en día, en comunión con la Iglesia de Jesucristo, con la Iglesia Católica. Para mí era sencillo lo que tenía que hacer. Mi Biblia y yo, todo el tiempo. Era sencillo. Me habían enseñado que toda la verdad
que Cristo había revelado estaba aquí, en esta Santa Biblia. Entre estas dos carpetas, aquí estaba la palabra de Dios. De manera que cuando surgiera alguna dificultad en el ministerio o alguna divagación en la doctrina, sencillamente tenía que abrir la Escritura y localizar el texto indicado en el lugar indicado. Y allí de seguro estaba la solución a todos los problemas ministeriales. Pero no fue así. No fue así. Una cosa es lo que se me había enseñado, otra cosa fue lo que tuve que confrontar cuando me inicié como pastor en aquella institución hospitalaria. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más en disputa con otras que casualmente se relacionaban conmigo en el mismo ámbito. No había comunión entre nosotros y cada cual refería a aquellas personas al ideario religioso de su preferencia, que casualmente contradecía en muchos elementos mi ideario religioso y teológico. O sea, estábamos divididos, pero lo interesante es que todos decíamos que nos basábamos en una misma Biblia y todos asegurábamos estar inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Interesante, ¿eh? Un mismo Espíritu Santo resultaba ser que nos refería aparentemente a muchas ideas contradictorias entre sí. Para mí aquello era crítico. ¿Por qué? Porque yo quería ser un buen pastor. Yo estaba seguro de que iba a tener que responderle al Señor por aquellas ovejas que Él había puesto a mi encargo, cerca de mí. Ahora bien, ¿cómo referirles a la verdad? ¿Qué hacer que estuviese en línea con la palabra de Dios y estar completamente seguro de que no me equivocaba? Interesante. ¿Sí? Para un pastor joven, sí, que quería ser sincero, que quería ser consecuente con aquella responsabilidad. Déjame contarte algunas cosas que pudieran matizar esto que estoy tratando de explicarte. Entraba a una habitación y les hablaba sobre Jesucristo y lo que Jesucristo decía. Compartía un texto de la palabra de Dios. Entraba al nuevo pacto, al pacto de gracia. No era tan fácil. No, señor. Mi verdad en contra de la verdad de otras denominaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué fue lo que ocurrió conmigo? Pues tenía que resolver aquel problema. ¿Cómo lo iba a hacer? Estudiando. Aquellas crisis, comenzando la práctica de mi ministerio, me indujeron a seguir estudiando, profundizando más y más en la palabra de Dios. Más y más en la palabra de Dios. Era lo único que teníamos. Era nuestro único recurso. La palabra de Dios. ¿Qué era lo que me decía la palabra de Dios? Así que aproveché que en Puerto Rico teníamos un buen seminario, excelente escuela teológica evangélica, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, en Río Piedras, frente a la Universidad de Puerto Rico. Me gustó mucho aquella escuela porque eran muy buenos en el área bíblica. Tenían una biblioteca de algunos 5 pisos y el área de Biblia era excelente. Allí comenzó mi búsqueda de la verdad. No una verdad fragmentada, no una verdad relativa. No me podía conformar con lo que otras personas decían de que la iglesia era invisible. No podía ser invisible porque la iglesia fundada por Cristo era una iglesia visible, constituida por personas concretas. Me di a la tarea de encontrar esa verdad y de descubrir esa iglesia. Todo este camino me ha conducido aquí donde estoy ahora, en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Quisiera entonces exhortarte, a ti hermano católico y a ti hermano evangélico,
Acompáñame durante esta serie, Estoy en casa, porque estoy en casa. Al fin cumplo la voluntad del Padre de conformar, según dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. El Espíritu nos ha sido dado para conformar un solo cuerpo. El Señor lo estableció. San Juan capítulo 10, versículo 16. Llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea que no son judías. ¿Cuáles son esas ovejas de otro rebaño? Nosotros los gentiles. De manera que habrá un solo redil con un solo pastor. Una sola es la iglesia de Jesucristo. Atiende bien. Y dice la iglesia, Lumen Gentium, número 14, documento Lumen Gentium, número 14, que si a alguien le fuese revelado por el Espíritu que la Iglesia Católica es necesaria para la salvación y rehusara entrar en ella como condición necesaria, el tal no podrá salvarse. Es una cuestión de conciencia. ¿Tienes conciencia de que esta es la Iglesia de Jesucristo? Esta Iglesia, por lo tanto, es necesaria para ti. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Casanova. Agradezco mucho que consideren recibirme en sus casas. Soy profesor de teología en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y fundador y director de la Alianza Formativa, que es un apostolado de evangelización y formación para la feligresía de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y sigo aquí, una vez más, abriendo mi corazón, explicándote a ti, amigo católico, y a ti, amigo evangélico, lo que me sucedió. ¿Por qué dejé aquel vibrante pasado evangélico y pentecostal después de haber participado inclusive del ministerio profesional y haber enseñado la teología en algunos de nuestros seminarios? ¿Cómo fue que se dio no diríamos cambio, diríamos evolución? Diríamos, avance en la fe. Porque yo no estaba perdido. Yo conocía y amaba al Señor. Pero fue ese amor y esa pasión por mi Señor que se despertó en mí un ansia y un apetito constante por querer saber más, inquirir más, tener una relación más cercana con Dios. Sí, sabiendo su doctrina, conociendo su palabra, pero también adhiriéndome a estos medios de gracia que ahora llamamos sacramentos, que son los sacramentos que me hacen más semejante a Dios, que me santifican, que me salvan. Entonces, ¿cómo se dio este proceso? Lo he estado compartiendo. Hemos hablado aquí sobre la unidad de la iglesia, que me llamó mucho la atención. Esa iglesia es visible. Esa iglesia es un cuerpo concreto. La iglesia de Cristo subsiste en ese cuerpo concreto que es la iglesia. Y esa iglesia tiene jerarquía. Lo hemos visto en Primera de Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Porque Dios nos conoce. Él estableció un criterio, una manera de que nosotros nos pudiéramos referir a un medio autoritativo para que no nos confundamos. Para que no sea mi palabra en contra de la palabra de otro hermano o de otra denominación, que pueden estar muy bien intencionados, pero, al basar su juicio solo y exclusivamente de la propia interpretación o de la interpretación de una persona que dice estar inspirada, ahí pueden sucederse los errores. Alguien podría decir, pero el Espíritu Santo se me manifestó y me dejó ver que yo tenía que irme de la iglesia y me llamó para que yo hiciera otras cosas. Si eso contradice lo que Cristo quiso que fuera su iglesia, tú estás mal. Busca ver el Espíritu que te está hablando, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a conformar un solo cuerpo. Y debemos perseverar en esa unidad del Espíritu Santo que nos lleva a estar militantes en un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Pero, ¿iba yo a aceptar esto tan fácil?
No, seguro que no. Tal vez sorprenda a algunos lo que voy a decir, pero yo no quería hacerme católico. Yo no quería. Y no quería porque no me iba tan mal. Yo estaba bien. Tenía un futuro ministerial prometedor. Había realizado el sueño de mi vida. Era catedrático de teología. ¿Qué más podía yo aspirar? Ahora cuando estaba cómodo, ahora cuando realizaba el sueño de mi vida, mi esposa contenta, feliz. Mi madre sumamente orgullosa de tener un hijo, ministro y profesor además. Muy contenta toda mi familia. Aceptado muy bien por nuestras comunidades. Pero aquello no fue suficiente. Yo lo quería todo. Todo. Faltaba algo. Habían cosas a mi alrededor que no cuajaban, que no estaban bien. Yo necesitaba un criterio de autoridad. Algo que me hiciera sentir seguro de que yo no estaba mintiendo ni refiriendo a otros a la mentira. Yo quería estar seguro. Bueno, pero es que yo quería honestamente que ese medio autoritativo fuera mi denominación pentecostal. Eso era lo que yo quería. Pero habían otras denominaciones pentecostales también, muy bien intencionados también, y contradecían nuestros idearios religiosos. Por ejemplo, nosotros creíamos en la Trinidad. Había una denominación pentecostal que no creía en la Trinidad, eran los solo Jesús. Habían otros que se pusieron muy de moda y todavía continúan de moda, que son los pentecostales de la victoria o de la prosperidad. Y ellos veían en la Biblia un evangelio de prosperidad económica. Renegaban todo lo que pudiese ser enfermedad o desventaja económica, y eso era del diablo, Satanás, el infierno. No, nosotros los cristianos siempre estamos en victoria, y la evidencia de que estábamos en victoria era la prosperidad económica. Y tenían textos para probarlo. Se basaban en la Biblia. O sea, la Biblia no era suficiente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y para referirme además a ese criterio, yo necesitaba algo más que la Biblia. Porque me decían la Biblia, y yo también enseñaba la Biblia, solo la Biblia. Pero al fin de cuentas no era eso. No. Tenemos que ser honestos. Al fin de cuentas no es solo la Biblia. Es la interpretación que los líderes religiosos de las denominaciones den a la Biblia. Porque ellos también tienen su jerarquía, ellos también tienen su cuerpo de doctrina. Ellos también quieren adhesión a esa doctrina. Entonces, seamos realistas. Vamos a hablar la verdad. Decimos la Biblia, solo la Biblia, pero en términos prácticos no hay una denominación religiosa que en verdad lo practique. Lo podrán creer en papeles, lo dirán con la boca, pero la realidad es que no. Nos critican a nosotros los católicos de dejarnos llevar por la jerarquía, pero ellos hacen lo mismo. Ellos tienen sus órganos rectores que también dictan la pauta. Ahora, a mí que no me gusta algo de la Iglesia Católica, pero soy católico, me quedo. Porque no es el Evangelio a mi manera, es a la manera de Jesucristo. ¿Qué hacen los otros hermanos de otros lugares? Pues ellos tienen la facultad de poderse salir de su denominación y establecer otras iglesias que les caigan mejor, que les vaya mejor. Bueno, pero eso no fue lo que Cristo dispuso para sí. Pero aún así, yo quería encontrar ese criterio pentecostal. Quería encontrarlo, porque no me quería hacer católico. Se los he dicho una vez más, porque es la verdad. Digámoslo de esta manera. Yo estoy aquí en contra de mi voluntad. Vamos a ponerlo así. Porque es lo que Cristo quiso, no lo que me parece a mí. Hay cosas de la Iglesia Católica que a mí no me gusta. Por ejemplo, yo creo que no deben nombrar obispo a nadie que no mida por lo menos 6'3" de estatura y pese 250 libras. Eso es lo que yo creo. Me gustaría que mis obispos
fuesen corpulentos y grandes. El mío, Monseñor Roberto, apenas llega a 5 pies. Y con todo y sotana yo no llega a 120 libras. Ese es mi obispo. Es el sucesor de los apóstoles que le toca custodiarme, dirigirme, pastorearme. Es lo que el Señor ha dispuesto, no lo que yo quiera. Pero busqué ese ideario pentecostal. Y lo busqué sinceramente porque me referí a algunos compañeros míos, le dejé ver algo de mi problema, de lo que me estaba sucediendo. Y uno de ellos me dijo, mira Fernando, la fe correcta es la fe pentecostal. Y está en el libro de los Hechos. Claro, yo le hablé de todo esto, de la división, de que éramos uno entre muchos, etc. Y él me dijo, bueno, pero ¿quieres salir del problema o no quieres salir del problema? ¿Quieres que te ayude o no quieres que te ayude? Sí, ayúdame, seguro que sí. Bueno, comienza a leer el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta, leyendo el libro de los Hechos, de que nosotros los pentecostales salimos de ahí. Esa es la fe original. Ahí te tienes que quedar. Y yo, oye, qué bueno. Voy a seguir eso porque recuerdo que de pequeño me lo enseñaron también. Así que comencé a leer, no solo a leer, a estudiar el libro de los Hechos, a profundizar. Porque una cosa es leer y otra cosa es leer y profundizar. Esa puede ser también otra diferencia entre nosotros, ¿no? Los evangélicos tienden a saber muchos textos bíblicos, pero tal vez no han ahondado, no han profundizado en la mayoría de esos textos bíblicos. Nosotros estamos, en cambio, en comunión con una iglesia que lleva 2000 años leyendo e interpretando la Biblia para sus fieles. Pero acepté el reto y me puse a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya comenzando con el primer capítulo, me busqué un tremendo problema. Porque el Señor, antes de irse, le dice a sus discípulos, vayan y esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando lo reciban, les va a dar poder. ¿Para qué? ¿Para hacer espectáculos? No. Les dará poder y entonces seréis mis testigos. En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa única iglesia de Jesucristo en comunión con los apóstoles había sido enviada. Es decir, tenían que recibir el Espíritu para entonces poder extender la buena noticia de Jesucristo. Es decir, esa primera iglesia de Jesucristo, esa iglesia pentecostal, original, a la cual yo quería pertenecer, era católica. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí está la primera evidencia de que esta iglesia es además católica. La misma, donde quiera, aquí, más lejos, en el extranjero, donde quiera, la misma iglesia, una iglesia católica. Poco después, capítulo 1, versículo 14 del libro de los Hechos, del libro de Pentecostés, el libro de los Hechos, que otros le han llamado también los Hechos del Espíritu Santo. Y si aquella era la historia de la primera iglesia, y si la iglesia de Cristo era la primera iglesia, yo quería pertenecer a ella. Sigamos. Capítulo 1, versículo 14. Se menciona a una mujer singular, importantísima, eminente miembro de aquella iglesia. De hecho, es la única que se menciona por su nombre. Pero además de todo eso, no se trataba de una mujer cualquiera. Se trataba de la madre de Jesús, de la madre de Cristo, nuestro Señor. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque esa primera iglesia pentecostal, a la cual yo quería pertenecer, era una iglesia mayoritariamente judía, mentalidad, cultura hebrea. Y para ellos, para su concepción monárquica, para su cultura, la madre no era la esposa del rey. La madre era, la reina era la madre del rey. La reina no era la esposa del rey, la reina era la madre del rey. Ellos sabían que junto a ellos estaba no una mujer cualquiera, sino la madre de su rey. Ahora bien, ¿quién era Cristo para ellos? Eminentemente el Señor, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero además,
Además, y por sobre todas las cosas, Jesucristo era para ellos el Rey. El Rey. De hecho, el tema preferido de Jesús en el Evangelio es el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Cómo comienza el Evangelio? Específicamente la versión de San Lucas. ¿Qué tipo de hijo le anuncia el ángel a María? Le dice, él heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Rey, descendiente, hijo de David, el rey del reino de los cielos. ¿Qué le pusieron a Cristo arriba de la cruz? ¿Qué letrero le pusieron? Decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, porque Jesucristo era para ellos, por sobre todas las cosas, el rey. ¿Por qué se dejaban matar a aquellos primeros cristianos? ¿Por qué? Porque eran tontos, lunáticos. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas, porque creían en el reinado eterno de Jesucristo, el rey. Aquí iban los romanos y les decían a ellos, dejen de creer en ese Mesías crucificado y confiesen la divinidad y el señorío, realeza del rey, del César. Y los cristianos decían, pues nos tendrán que matar, pero nosotros no podemos confesar el señorío, o sea, la realeza y la divinidad de otro que no sea nuestro rey. Jesucristo es el Señor. Señor significa el rey. Dios, rey sobre todas las cosas. Y los mataban. O sea, una vez más, Jesucristo era para ellos, por sobre todas las cosas, el rey. Por lo tanto, Hechos 1:14, por lo tanto, aquella primera iglesia debieron necesariamente de haberse referido a Santa María, la madre de Jesús, la madre de su rey, la madre del reino de los cielos, como la reina del reino de los cielos. Por eso la tenemos en Apocalipsis capítulo 12. Léanlo, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Aparece de nuevo la Virgen María. ¿Cómo aparece? Revestida de sol, la luna a sus pies y coronada de 12 estrellas. 12 estrellas. 12 estrellas. Fundamento apostólico que implica, siguiendo la simbología del libro de Apocalipsis, que ella era la reina del nuevo pueblo de Dios. De ahí que la iglesia le confiese como reina de todo lo creado. Porque es precisamente como reina del cosmos que aparece la Virgen María en Apocalipsis 12. Además de esto, tenemos Hechos capítulo 2, versículo 42. Hemos recién iniciado el libro de los Hechos y miren lo que hemos encontrado ya. Hemos encontrado una iglesia que ha recibido la instrucción del Señor de que sea católica. Una iglesia católica. Y hemos descubierto que esa primera iglesia, según el primer capítulo, versículo 14 del libro de los Hechos, era una iglesia que se refería a la Madre del Señor como una reina. Recién estamos por el capítulo 2 y ya frente a mí se erguía la iglesia católica. Fue la primera vez que se me apareció el letrero, así en la frente. Pues yo estaba buscando, yo quería referirme a la iglesia de Jesucristo, pero quería que fuese mi iglesia. Pero ya antes de llegar al capítulo 2, ya me había pasado el primer letrerito por la cabeza que decía, Iglesia Católica. ¿Qué hice? Lo que debe hacer, lo que hace todo buen evangélico cuando se encuentra con algo que no le gusta. El Señor reprenda a Satanás. Iglesia Católica. No, en la vida. No puede ser la iglesia católica. No me gusta la iglesia católica. No me agradan los católicos. ¿Cómo es posible que se me haya manifestado por tanto tiempo la iglesia católica? Y que ahora, analizando el libro de los Hechos, me aparezca una vez más esa primera iglesia de Jesucristo como la iglesia católica que presenciamos el día de hoy. Hechos 2:42 dice, y ahí lo vamos a agarrar
para el próximo programa, donde vamos a elaborar esto más detenidamente. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que aquella primera iglesia de Jesucristo, la iglesia a la cual yo quería pertenecer, perseveraba todos los días, en el partimiento del pan. Partimiento del pan fue uno de los primeros nombres que se le dio a la Santa Eucaristía. Todos los días, no una o dos veces al año, que celebrábamos nosotros algo que llamábamos Santa Cena, que era para nosotros un memorial, un mero símbolo. No. Todos los días. ¿Por qué practicar? ¿Por qué hacer algo todos los días si es un símbolo inconsecuente? Además, aquella primera iglesia, según Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraba todos los días en comunión con la doctrina de los apóstoles. Es decir, una iglesia eucarística, por un lado, una iglesia mariana, ya lo hemos visto en el primer capítulo, versículo 14, una iglesia católica y además una iglesia eucarística, además de apostólica. La iglesia de Jesucristo, entonces, en el libro de los Hechos, es una iglesia apostólica. Significa que se refiere a los apóstoles. Ahora, si la autoridad apostólica fue una realidad, porque así lo dispuso el Señor, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que el Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Apóstoles, porque así lo quiso el Señor. Una iglesia apostólica. Si esa autoridad apostólica cedió, desapareció cuando murió el último apóstol, entonces Jesucristo falló. ¿Falló? ¿Cómo es posible decirle a sus apóstoles en el capítulo 19 de Mateo que lo que ellos aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo? ¿Cómo es posible que los refiera como criterio de autoridad y ahora resulta que van a ser criterio de autoridad hasta que se mueran? No. Ahora entramos a la sucesión apostólica. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vemos evidencia de cómo se ordenaba con la imposición de las manos a obispos, o sea, a sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros, o sea, sacerdotes. En el capítulo 6 también de los Hechos, vemos también la primera ordenación de diáconos, que eran ministros ordenados también, pero para el servicio, o sea, un grado inferior, por debajo del presbiterado, y el presbiterado por debajo del obispado. O sea, vemos una vez más en la Biblia este orden, este establecimiento de Dios, porque Él quiere que haya orden, y que nos refiramos a un criterio de autoridad, para que no nos equivoquemos camino al cielo, para que sepamos qué es lo correcto, qué no es correcto, qué debemos hacer, qué debemos creer, cómo debemos vivir. Esa primera iglesia de Jesucristo, esa iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer, era una iglesia católica, mariana, eucarística y apostólica. Y solo vamos por el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué ocurre en el capítulo 15? Para profundizar un poquito en esto de la apostolicidad de la iglesia. En el capítulo 15, Pablo y Bernabé tienen un problema en Antioquía, porque los judaizantes, que eran mayoría, querían que los que se unieran a la iglesia se circuncidaran, es decir, que los paganos que entraban a la iglesia, que se circuncidaran y siguieran otras prescripciones y ritos de la ley judía. Qué bueno que Pablo y Bernabé no lo echaron a votación. Ellos eran los que estaban a cargo de la iglesia de Antioquía. Porque si lo hubiesen echado a votación, ¿saben qué? Hubiesen perdido, porque los judaizantes eran la mayoría. No. Esto no es una iglesia democrática, esa fue otra cosa que aprendí en el libro de los Hechos. Aquella primera iglesia no era democrática, era apostólica. Por eso,
Pablo y Bernabé, les dicen a ellos, un momento, yo estaba seguro que Bernabé iba a abrir la Biblia y San Pablo iba a leer para resolver el problema. Pero no fue así. Ellos descendieron a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Es en el capítulo 15, versículo 28, que se levanta Santiago, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén en aquel momento, y él da su veredicto de lo que se va a hacer en Antioquía. Dice, queridos hermanos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque en la iglesia se habla con autoridad, se habla con la autoridad del Espíritu, se habla con la autoridad apostólica, la autoridad de los apóstoles. Y la iglesia habla con autoridad, y por eso la iglesia tiene derecho a iluminar las acciones de los seres humanos. Por eso la iglesia tiene derecho a hablarnos de la ley natural y de cómo yo debo llevar a cabo mi matrimonio, cómo debo criar a mis hijos, qué tipo de ciudadano debo ser, cómo debo comportarme, cuál debe ser mi moral sexual. La iglesia tiene derecho, porque la iglesia me habla con la autoridad de los apóstoles. Si la iglesia no tuviera autoridad apostólica, yo buscaba entonces referirme directamente a la voluntad de Dios sin intermediarios. Pero no es así. La iglesia es apostólica y habla con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que le fue dado a los apóstoles, para, entre otras cosas, que perdonaran mis pecados también. Es decir, podemos referirnos a la iglesia con toda confianza, pero más que confianza, con amor, sabiendo que el Señor ha provisto ese medio histórico de salvación para que tú y yo estemos más cerca de Él y no nos perdamos. Muchas gracias una vez más. Continuaremos en el próximo programa. Estamos en casa. He estado compartiendo contigo, mis amigos católicos y mis amigos evangélicos, que estoy seguro nos están escuchando y viendo en este momento. He querido compartir con ustedes durante esta serie sobre mi historia de conversión. He querido tratar con ustedes los temas con los cuales tuve que interactuar, los temas que tuve que dilucidar durante mi proceso de conversión. ¿Cómo fue que se dio esto? Habiendo militado toda mi vida en una iglesia pentecostal conservadora, después de haber accedido al ministerio profesional y después de haber enseñado teología en un seminario de aquella denominación, eventualmente entro en comunión plena de la Santa Iglesia Católica, hace solamente 3 años. Estábamos explicando que este proceso surgió a partir de unas crisis en el ejercicio del mismo ministerio, pero esto lo tenemos que ver a la luz de un juramento que le hice al Señor cuando era un muchacho, un juramento que yo quería me obligara a ser fiel al Señor, a servirle con todo mi corazón, y le juré al Señor que le iba a ser fiel, iba a seguir el consejo de su palabra, no importa las consecuencias que eso me atrajera. Así que hemos estado hablando en primer orden acerca del problema de la división de los cristianos que vi en un momento dado. Me descubrí como parte de una oferta religiosa más en discordia, competencia con otros idearios religiosos. Pero yo quería enseñar la verdad, yo quería estar seguro, por ende, de enseñar la verdad y de no equivocarme, porque estaba seguro de que al fin de cuentas yo iba a tener que responderle al Señor por el destino eterno de las almas que Él había puesto a nuestro cuidado y de las almas que estudiaban la teología en nuestro seminario también. Habíamos concluido de que es necesario que esa iglesia que Cristo fundó hubiese sido la misma, y que también esa iglesia, que debió haber sido la misma desde que Cristo la fundó hace 2000 años hasta ahora, tiene necesariamente que ser una iglesia visible, porque el Señor lo dispuso de esa manera para que hubiera un criterio concreto al cual los cristianos se pudiesen referir
para encontrarnos con toda la verdad acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo quiere, dice la Biblia, que todos los hombres se conviertan, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es necesario que se conserve la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, decíamos, comienza con una exhortación, con un mandato, porque el apóstol dice, os conjuro a que permanezcáis solícitos en la unidad del Espíritu. Y entonces describe cómo es esa unidad. Un solo Señor, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces es necesario referirnos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice Efesios 4, capítulo 14, la razón para permanecer unidos es para que no caigáis, para que no seáis reo de los engaños de embaucadores que conducen al error. Fíjense, queridos míos, cómo es el asunto. El Señor nos quiere unidos y perseverantes en una misma iglesia porque Él había fijado ya en su Biblia, el apóstol lo dice, Efesios capítulo 4, versículo 14, que al no permanecer en esa unidad del Espíritu, que conlleva pertenecer y permanecer en un mismo cuerpo, una misma fe, un mismo bautismo, en un mismo espíritu, no hacerlo es caer presa de los embaucadores que conducen al error. Por eso es que es necesario estar en comunión con la iglesia que Cristo fundó. Para estar claros, para que no haya problemas, para que no haya fragmentación de la fe. Y ahora en este segmento me gustaría incluir además, en este programa me gustaría incluir además otro asunto. El asunto de la relativización de la fe. Cuando no estamos en comunión con la iglesia que Cristo fundó, corremos el riesgo de relativizar la fe. Esto significa darlo todo por bueno y no aceptar nada que sea concreto y definitivo. Esto es un contrasentido, porque por la fe en Jesucristo muchas personas dieron su vida. Por la fe en Jesucristo mucha gente ha pagado un precio muy alto. ¿Por qué? Porque la opción por Jesucristo debe ser una opción muy personal y muy radical. Es decir, no a medias. El Señor dice en el Evangelio, el que no recoge conmigo, desparrama. No he venido a traer paz a la tierra, sino espada, porque un miembro de la familia estará en contra o en discordia de otro miembro de la familia por causa de mi nombre. El anciano Simeón, profetizando a la Virgen sobre el niño que recién veía, dijo, este ha sido puesto por Dios como piedra de tropiezo. Otras traducciones dicen como signo de discordia para muchos en Israel. Porque cuando se opta por Jesucristo, se opta necesariamente por lo establecido por Jesucristo. Y una de estas cosas maravillosas que trajo Jesucristo para que yo creyera, era la iglesia, además de los sacramentos y además de su doctrina. Hablemos de la fragmentación, del relativismo, de la relativización de la fe. Esto es importante porque ha sido el germen del sectarismo el que ha hecho mucho daño entre nosotros los católicos. Es decir, el germen del sectarismo nos lleva a sobresaltar unos aspectos de la fe por encima de otros, a desvirtuar unos aspectos de la fe prefiriendo otros. Decimos que es el germen del sectarismo porque cuando se está fuera de la comunión de la iglesia católica, de la iglesia que fundó Jesucristo, no tenemos acceso a toda la revelación, a todo el contenido, a todo el depósito de la verdad, porque estamos fuera, no estamos en comunión con aquella a la cual se le dio el Espíritu Santo para revelar, descubrir la verdad completa. Al estar fuera de la iglesia, entonces podemos caer presa de este relativismo y fragmentar la fe. Entonces, nosotros los católicos creemos el contenido de la fe completa, la revelación completa. En este sentido, estoy seguro que sorprenderá a muchos amigos míos evangélicos cuando digo esto, pero es la verdad.
En ese sentido, yo sigo siendo evangélico, soy más evangélico ahora que antes. ¿Por qué? Porque ahora como católico he planificado mi fe, la realizo a cabalidad, porque ya no se trata de un texto por aquí y un texto por allá, un pasaje por aquí y un pasaje por acá. Ahora se trata de todo el evangelio. Ahora se trata de Cristo, que es la cabeza, y la cabeza tiene un cuerpo, que es la iglesia, y ese Cristo me ha dado su madre al pie de la cruz, y ese Cristo me ama tanto que se ofrece como pan y como vino en oblación para que yo al recibirlo me haga como Él. Y ese Cristo maravilloso me ha delegado para que me cuide su vicario en la tierra, el Santo Padre, el Papa. Entonces, todo el evangelio, lo que Cristo enseñó y lo que estableció como medios de gracias para que yo fuese santo y me salvara. Y de ahí vienen los sacramentos. Se trata de recibir todo el evangelio y de creer todo el evangelio. No lo que me guste, no lo que prefiera, no lo que me convenga, sino todo el evangelio. Vamos a ver. Gente fuera de la iglesia de Jesucristo, recuerden, no es culpa de ellos, pueden ser gente muy buena, pero no están en contacto con el Espíritu que revela toda la verdad, con la plenitud de ese Espíritu. Es decir, les falta la plenitud de la fe, que está definitivamente en la única iglesia que Cristo fundó. Ahora bien, mostremos un ejemplo. Cuando un no católico se acerca a la Biblia, ¿qué es lo que dice? En muchas ocasiones, somos salvos única y exclusivamente por la fe. Y te pueden citar muchos textos. Por la fe, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué hacemos con los otros textos que hablan de las obras? ¿Por qué? Romanos 1:17, que fue este gran versículo bíblico que descubrió el doctor Martín Lutero, decía, el justo vivirá por la fe. Él leyó, el justo vivirá por la fe. Y el doctor Martín Lutero, leyendo este versículo, dijo, aquí como que falta algo, porque el justo vivirá por la fe, le falta dramatismo, hay que hacerlo más intenso. Y le añadió al margen de su Biblia, que gustaba comentar, por la fe, y escribió sola. Y desde entonces, muchos hermanos míos evangélicos citan el texto de Romanos 1:17, y el justo vivirá por la fe sola, o solamente por la fe. Pero eso no está en la Biblia. Eso no está en los manuscritos. Podemos buscar cualquier versión, cualquier fragmento de Romanos 1:17. Y no vamos a encontrar en ninguno de ellos que diga, el justo vivirá por la fe sola. A mí eso me extrañó. A mí eso me extrañó porque la fe sola para mí era sumamente importante. Era uno de los pilares de mi fe evangélica y protestante. Solamente la fe. Algunos estudiantes de Martín Lutero, después de su muerte, dieron su Biblia, sus comentarios, que decían, el justo vivirá por la fe sola, y el añadido que hizo al margen del texto de Romanos 1:17, por la fe y escrito por él, sola. ¿Qué hicieron? En otras versiones de la Biblia, tomaron esa palabra que no existe en ningún manuscrito de Romanos y la añadieron al texto. De ahí otras traducciones en lengua vulgar comenzaron a incluir, el justo vivirá por la fe sola. Pero no existe esa palabra. Ahora, ciertamente la fe es importante, es fundamental, es capital. La fe es el principio, nos lleva a un convencimiento, a una vida, a experimentar a Dios, a tenerlo en nuestra noticia, a confiar en Él. Todo esto es la fe, pero la fe es también contenido, es doctrina. Entonces, la fe es mucho más amplia de lo que nos habíamos planteado. La fe no es un asentimiento intelectual. Yo creo, solo creo, eso es lo que te dicen. Solamente cree. Y si crees, serás salvo. Tan sencillo como eso. Solo cree. ¿Será eso cierto? ¿Bastará con un asentimiento intelectual? Creo. Bueno, Santiago 2:20 dice que los demonios también creen
y tiemblan. O sea, si alguien no tiene dudas de la existencia de Dios, es Satanás. A él le consta y está más perdido que Judas. ¿Por qué? El asentimiento intelectual, creer en la existencia de Dios, no te salva. Es necesario confiar en Él además. ¿Confiando de qué modo? Confiando con nuestras obras. Nosotros afirmamos la fe por las obras. Por eso mismo dice el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículos del 22 en adelante. ¿Crees tú, dice el apóstol Santiago, que el justo podrá ser justificado solamente por la fe? Y él mismo se contesta, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo por mis obras te demuestro mi fe. Entonces es necesario la obra, las obras. Fíjense qué interesante. En el único lugar que aparece en verdad la palabra fe y sola, las palabras fe y sola, es en Santiago 2:24. Es precisamente para decirnos que no somos salvos únicamente por la fe sola. Ahora, ¿esto quiere decir ahora que vamos a desvirtuar la fe en favor de las obras? No. Esto sería caer víctima una vez más del sectarismo. Recuerda que estamos hablando de que una mentalidad católica es una mentalidad que abarca, que se refiere a toda la revelación, que no se conforma con un texto por aquí y un pasaje por allá, una doctrina por aquí y una doctrina por allá. No, es una mente integrada porque está en comunión con la iglesia para revelar esa verdad plena. No, tampoco podemos decir que solo por obras, aunque no creas, aunque no te refieras a la doctrina, ni a Jesucristo, cualquier otro Señor te salva. Para comenzar, Dios no quiere solo que te portes bien. Dios no quiere de ti y de mí que seamos buenos. Dios quiere que seamos santos y que mente por la fe. Dice Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No podemos fragmentar los asuntos de fe como hacen las sectas. No, de ninguna manera. Tenemos que buscar el contenido completo y pleno de la fe. ¿Cómo resolvemos esto? Gálatas 5:6. Ahora, en el nuevo pacto, dice San Pablo, ahora en la nueva ley, no es solo la circuncisión o la circuncisión, sino la fe que obra por la caridad. La fe obrando en caridad. Una acción en fe. Una vez más, contenido completo de la fe, sin fragmentar. No podemos decir además, siguiendo con el mismo tema, como Jesucristo es el único mediador, podemos excluir otros mediadores. De ninguna manera. Eso no es así. La mediación de Cristo no es excluyente, sino integrante. Aúna, añade. Por eso el apóstol solicita que intercedan por él en Efesios 6:18, para que a él le sea dada la palabra que conviene a los fieles. Y hablando de la intercesión, por si acaso se me olvida luego, tenemos evidencia de esa intercesión de los santos también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y capítulo 8, versículos 3 y 4. Además de Tobías 12:12 y segunda de Macabeo capítulo 12. Bueno, ¿qué podemos decir también acerca del bautismo? Otra cosa interesante, de hecho, fue el primer dilema que me planteé. Fue un asunto de bautismo. Tener que bautizar de nuevo a personas que ya han sido bautizadas. El bautismo era para nosotros, y los amigos evangélicos que me están escuchando, en la mayoría de sus denominaciones también, el bautismo es una ordenanza, un ritual que se lleva a cabo para expresar simbólicamente que esa persona ha sido restituida, ha sido salva, digamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Una vez más estamos confrontando el germen del sectarismo, el problema del sectarismo. Ciertamente es una ordenanza, pero es más que una ordenanza. Es lo que pasa con la Eucaristía. Para algunas personas es solamente un memorial.
Una vez más, porque no tienen acceso a la fe total, no la pueden manejar de manera total porque están fuera de la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. Entonces, no entienden la teología en términos, la Eucaristía, debo decir, la Eucaristía de manera amplia, total y cabal, y solamente recogen los textos que tienen que ver con la Eucaristía como un memorial. De ahí que sea un recuerdo que nos induce a creer en Jesucristo, porque se manifiesta una vez más de manera simbólica lo que Cristo hizo por nosotros. No es así con la Eucaristía, tampoco es así con el bautismo. El Señor lo manda, ciertamente, pero es más que una ordenanza. El sacramento, al igual que la Eucaristía, son sacramentos. Sacramentos significa que ocurre en nosotros verdaderamente ocurre en nosotros de manera real lo que queremos manifestar con el rito. Es decir, se echa agua y esa agua que significa la purificación del pecado original de esa persona, en verdad hace que ocurra eso en el alma de la persona que está recibiendo el sacramento. De ahí que el bautismo sea principio de salvación. Entonces, ciertamente la fe, por supuesto que las obras también, pero el bautismo es necesario. ¿Cuál fue la instrucción que dio el Señor? En Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Cómo se hace discípulos a todas las gentes? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cómo entramos al pacto de gracia? Mediante el bautismo, que es un sacramento que nos limpia de pecado. Por eso San Pablo habla en Romanos 6 acerca del bautismo como un baño de regeneración. Y hace el llamado también de que no podemos volver a caer en delitos y pecados porque hemos sido lavados por el baño de regeneración. Ya no puede haber más práctica de pecado porque hemos sido lavados. A ese bautismo. El bautismo es importante, es la puerta de entrada al reino. Así en el Antiguo Testamento se circuncidaban a los niños y entraban al pacto de gracia. En el Nuevo Testamento ahora entramos al pacto de gracia, a la salvación por medio del bautismo. El bautismo salva. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo ahora os salva. ¿Me entienden? Hermanos católicos y evangélicos, es practicar toda la fe que Cristo quiere que nosotros practiquemos. Es creer en que debemos creer. Es practicar lo que Cristo quiere que practiquemos. Entre ellos la observancia de los sacramentos. Entonces, el bautismo es necesario también y no lo podemos relativizar. En Hechos capítulo 2, versículo 38, San Pedro termina aquel tremendo sermón que terminó con la conversión de muchísima gente, más de 3,000. Y le dijeron, bueno, y después de este tremendo sermón, de esta tremenda homilía que tú has dicho, ¿qué tenemos nosotros que hacer para ser salvos? ¿Y qué fue lo que dijo San Pedro? Háganse bautizar en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada una vez más? El bautismo. No podemos rehuir esto. No lo podemos descartar. Es el bautismo. En Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40, sucede algo bien interesante. Aquí va Felipe caminando. Se acerca a un carruaje y va un eunuco. Y el Espíritu le dice, instruye al eunuco. Así que Felipe se le acerca y el eunuco está leyendo Isaías 53, que es un capítulo bien mesiánico del profeta Isaías, donde se relata la pasión del Señor. Y Felipe se le pone al lado y le pregunta al eunuco, oye, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice que Felipe comenzó a explicarle el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, desde los profetas hasta Jesucristo. O sea,
Felipe le empezó a instruir acerca del Evangelio. El relato no incluye todo lo que Felipe pudo haber dicho. Simplemente se dice que le instruyó en la buena nueva de Jesucristo. Pero sí dice lo que pasó al final. Al final de aquella explicación de Felipe, el eunuco pregunta, oye, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esto es importante porque significa que el eunuco entendió, y así lo plasmó el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 8, en el pasaje que estamos citando, que Felipe le explicó que el bautismo era la puerta de entrada, era lo que tenía que hacer. Así lograba salvarse, reconciliarse con Dios. Y Felipe entonces lo que hizo, evidentemente, fue aplicarle el bautismo al eunuco. Entonces, una vez más, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fragmentar la fe o vamos a creer en toda la Biblia? ¿Vamos a fragmentar la doctrina o vamos a creer en todo lo que el Señor ha provisto para nosotros? Esto es importante porque una mente dominada por esta actitud sectaria va a hablar solo de la cabeza. Jesucristo la cabeza, Jesucristo. Así te han dicho mucho a ti, amigo católico. ¿Verdad que sí? Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Pero ¿qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 12? Y Efesios capítulo 4, estos dos capítulos importantes en la Biblia, ¿qué dicen? Son una descripción del cuerpo de Cristo. Y en Primera de Corintios capítulo 12, ahí mismo en el versículo 28, y en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12, se describe ese cuerpo de Cristo como gobernado, regido por una jerarquía. Escuchen bien, estos pasajes demuestran que el cuerpo de Cristo es gobernado, regido, dirigido por una jerarquía. Y se habla de apóstoles, y se habla de presbíteros. La palabra presbítero es sacerdotes. Y los apóstoles y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Se habla también de maestros, predicadores. O sea, la jerarquía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Él conoce nuestra naturaleza. Y quiere que perseveremos en la verdad sin ninguna variación, ni duda, descansando en la voluntad del Señor. Muchas gracias una vez más. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por recibirme de nuevo en sus casas. Durante esta serie, Estoy en Casa, estamos tratando de explicar en qué consistió mi regreso a la casa del Padre, después de haber vivido toda mi vida una experiencia religiosa fuera de la comunión de la Iglesia Católica, en una denominación de extracción pentecostal. Y ahora, los últimos 3 años de mi vida, los estoy viviendo, gracias a Dios, por fin aquí en la casa del Padre. Decíamos en el programa anterior que el primer problema con el cual me había confrontado llevando a cabo mi ministerio era el problema de la división entre los cristianos. Habían muchas denominaciones, aparte de la mía, que decían estar inspirados en un mismo Espíritu Santo, se basaban en la misma Biblia, sin embargo, estaban en disputa conmigo, en el sentido de que la doctrina no era la misma. Decíamos todos basarnos en una misma Biblia, pero evidentemente la Biblia no fue suficiente para conformar un solo cuerpo, el cuerpo que Cristo quiso llamar iglesia y que perseverara y se mantuviera unido, mostrando una misma verdad. Les había dicho que en San Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor estipula claramente su deseo de que la iglesia, el conjunto de sus discípulos permanecieran unidos. Él dijo en San Juan 10, 16, que nos iba a convocar a nosotros los gentiles para que hubiese un solo redil con un solo pastor. Me confronté comenzando a ejercer mi ministerio con el hecho de que las estadísticas en aquel momento decían que aquí en los Estados Unidos habían 38,000 denominaciones cristianas.
38,000 iglesias que habían advenido después de la Reforma, es decir, iglesias recientes de algunos 500 años. Las iglesias de mi extracción eran de algunos 100 años, 90 años, 50 años. Mi denominación era la más antigua y tenía apenas 97 años en aquel momento. Entonces, comenzando a ejercer el ministerio, me di cuenta de que era necesario conocer, estar en comunión con un criterio de autoridad que me refiriera a mí, a la verdad completa, porque yo no podía enseñar algo que fuese erróneo, yo tenía que enseñar la verdad, pero ¿cómo estar seguro si ahora resulta que soy parte de 38,000 otras denominaciones que aseguran estar inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Cómo hacerlo? Claro está, el movimiento ecuménico mundial ha tratado de resolver eso. Por ejemplo, cuando se reúnen las principales denominaciones protestantes en Ginebra en 1948, tratan de formar el Consejo Mundial de Iglesias. Y es interesante porque en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesias, estas principales denominaciones protestantes dicen que inician el diálogo y el ideal ecuménico porque se han dado cuenta de que es un escándalo y un pecado, una falta a la declaración, al mandato de Jesucristo de que fuésemos uno solo, de que estuviéramos unidos, según San Juan capítulo 17, versículos 18 en adelante, como veremos luego. Entonces, ese es el ideal de unificación de los cristianos que inclusive desean los hermanos evangélicos y que ellos en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesia dicen, reconocen que es, número uno, un escándalo y número dos, es un pecado. De hecho, esta iglesia ha dicho acerca de nuestros hermanos evangélicos, en Lumen Gentium, el documento que habla sobre la doctrina, sobre la iglesia, sobre el misterio de iglesia en el Concilio Vaticano II, dice que estos hermanos evangélicos que están fuera de la comunión de la iglesia católica tienen elementos de verdad que los constituyen hermanos nuestros. Por eso le llamamos hermanos separados. Son hermanos nuestros, aunque separados, porque comparten elementos de la verdad católica, como por ejemplo la fe en Jesucristo, el santo bautismo, que correctamente administrado es sacramento, el amor y el apego a la palabra de Dios, y la observancia de buenas obras también. Entonces, la iglesia, nuestra iglesia reconoce que ciertamente hay elementos de gracia y de presencia divina. Ahora bien, el problema aquí está en si te conformas con tener parte de la verdad, elementos de verdad, o si amas a Jesucristo lo suficientemente para querer entrar en comunión no con parte de la verdad, no con algunos elementos de gracia, sino con toda la verdad, con toda la doctrina y el poder que Cristo dejó como depósito a la única iglesia que fundó. Aquí es donde está el problema realmente. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Lo queremos todo? ¿O nos conformamos con parte de la verdad, parte de la doctrina, parte del poder? Si tú amas al Señor verdaderamente, tú lo querrás todo. No te conformarás con las sensaciones, con las experiencias individuales, con los sentimientos, con la música estruendosa. Todo eso puede ser bueno, pero tú estás enamorado del Señor. Tú lo quieres todo. En mi caso particular, eso fue lo que pasó. Amaba tanto al Señor que poquito no fue suficiente. Ni siquiera mucho fue suficiente. Yo lo quise todo. Y este ministro protestante, profesor de teología, en un seminario protestante, en aquel entonces, dio al traste con la realidad de que la intención de Jesús fue establecer una sola y única iglesia. ¿Cómo resolver este problema? A mí se me ocurrió con mucho estudio,
fui al Seminario Evangélico de Puerto Rico, una excelente escuela teológica con profesores muy competentes en el área bíblica. Allí me di a la tarea de estudiar y profundizar mucho en la Escritura. Y estudiando con mis hermanos evangélicos, descubrí cosas maravillosas. Por ejemplo, descubrí que la interpretación o la idea que teníamos algunos evangélicos de mi vertiente fundamentalista de que la Biblia había caído del cielo como un registro dictado por Dios, no era cierto. Resultaba que la Biblia, estábamos estudiando, nos estaban mostrando, y era verdad, era cierto, la Biblia fue el resultado de la fijación de la tradición. Es decir, primero fue la iglesia. Jesucristo fundó su iglesia, y el Señor manda a sus apóstoles, a los primeros obispos, a predicar el Evangelio, no a escribir, a predicar. Ellos siguen predicando, estableciendo la doctrina, interpretando esa doctrina que Jesucristo le entregó a ellos como depósito de fe. Entonces, esa doctrina, ese depósito de fe, esa tradición, luego se pone por escrito en la medida en que van muriendo los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. La iglesia comienza a preocuparse porque esa doctrina, esa historia de Jesús había que fijarla. Entonces comienzan entonces a aparecer los documentos bíblicos, lo que actualmente conocemos como manuscritos, y siguieron copiándose sucesivamente. Pero la predicación de los apóstoles y sus discípulos, de los primeros obispos, fue quedando fijada en la versión de los 4 evangelios que tenemos hasta hoy, y también las cartas de San Pablo y la de otros apóstoles, que fueron documentos que salieron de la pluma de los apóstoles para mantener, escucha bien, hermano evangélico y hermano católico, la intención de los apóstoles de fijar por escrito su doctrina y sus instrucciones en las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento era, número 1, para mantener la santidad del pueblo de Dios. Es decir, la idea correcta del plan de salvación, la doctrina correcta. Eso, número 1. Número 2, la segunda intención de aquellos autores de escribir aquellas cartas fue para procurar y mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La carta a los Efesios, por ejemplo, la primera carta encíclica de la que tenemos evidencia. Carta a los Efesios, es una carta que nos habla también de la unidad. El apóstol San Pablo se muestra preocupado por la unidad y lo pone por escrito. Además, unidad, también ellos querían mantener esa unidad, y este es el número 3, para ayudar, para fomentar el desarrollo y la predicación del Evangelio. Es decir, que el Evangelio se extendiera y se sucediera un proceso de evangelización abarcadora que eventualmente pudiera cumplir el deseo y el designio del Señor de que se testificara, se predicara, se enseñara, no solamente en Jerusalén y en Judea, sino hasta los confines de la tierra. Para estas cosas fue que escribieron los apóstoles. Y notemos una vez más el énfasis que hacen los apóstoles en la unidad, que fue aquel gran primer problema con el que me encontré iniciando la práctica del ministerio. La unidad. Bueno, iniciando mis estudios, en el mismo primer semestre, tenía que hacer una exégesis, un estudio minucioso de un pasaje de la Biblia. Yo escogí 1 de Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 16. Pero para eso tuve que leer y estudiar también todo 1 de Corintios. Descubrí algo bien interesante. El problema que yo estaba padeciendo, viendo, de fragmentación de la fe, del problema de que los cristianos decían amar a Jesús, pero se conformaban y querían y procuraban cosas que Jesús no había estipulado. De ese problema lo trató también el apóstol San Pablo en 1 de Corintios y en 2 de Corintios también, pero me tengo que fijar ahora en 1 de Corintios. Y el dilema fue el siguiente del apóstol San Pablo para los corintios. ¿Cómo es posible? Este es el problema fundamental. ¿Cómo es posible que ustedes digan tener un mismo Espíritu Santo y estén tan divididos? Importante.
¿Cómo es posible tener un mismo Espíritu Santo y estar tan divididos? ¿Cómo es posible, por ejemplo, en el capítulo 5 vemos un caso de incesto? En el capítulo 15 se trata de fijar la doctrina correcta en cuanto a la resurrección corporal se refiere. El capítulo 11 y el capítulo 10 también de Primera de Corintios para establecer el orden en la observancia y celebración de la Santa Eucaristía. Todo esto se fija el apóstol, se lo propone como agenda en Primera de Corintios. Es decir, para San Pablo, el dilema fundamental para aquella comunidad era si se mantenían en comunión con la doctrina apostólica. Ese era el mismo problema que yo veía en mi comunidad, ejerciendo aquel ministerio pastoral y también enseñando la teología. En cuanto a la enseñanza de la teología se refiere, se me presentaba el dilema de estaré enseñando a los seminaristas y a los líderes laicos de mi denominación y de otras denominaciones lo correcto. ¿Serán los sacramentos que dicen esta otra gente meras observancias? ¿O serán sacramentos de verdad? ¿Impartirán gracia de verdad? Dilemas como este, ¿no? Para otras confesiones de fe y para los mejores teólogos del mundo, era necesario fijarse en la doctrina de los padres de la iglesia. Pero yo no conocía acerca de los padres de la iglesia, que fueron aquellos discípulos de los apóstoles que escribieron después que se cerrara el canon del Nuevo Testamento y fijaron la fe de la iglesia en otros documentos que son sumamente importantes para entender la fe de la iglesia y la celebración de la fe que aquella primera iglesia tenía y sus diócesis. Además, en el mismo Primera de Corintios tenemos otro texto que es bien importante. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Interesante, el capítulo 12 nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es un capítulo en el cual se nos presenta la iglesia como un organismo. Y dice el versículo 13 del capítulo 12 que hemos recibido el Espíritu Santo, escucha bien, una vez más, el Espíritu Santo para conformar un solo cuerpo. No las 38,000 denominaciones que habían antes cuando yo me fijé este problema. No las 42,000 denominaciones que hay hoy en día en este país. No. Un solo cuerpo. Evangelio según San Juan. Me voy a quedar en el Evangelio según San Juan por un tiempo para economizar hacer buen uso del tiempo que tenemos disponible. San Juan capítulo 10, versículo 16. Una vez más, el Señor dice, estas ovejas que voy a llamar de entre los gentiles serán un solo redil y habrá para ellos un solo pastor. Jesucristo es el buen pastor. El pastor que al final de ese evangelio, según San Juan, le dice a Pedro, ahora tú pastorea mis ovejas. Hablando en este caso del papado, es decir, del cuidado de las ovejas del Señor por un vicario de Cristo aquí en la tierra. Ese primer vicario de Cristo en la tierra fue San Pedro, porque el pastor lo quiso. Pastorea mis ovejas. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19. De manera que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Pero continúa el Evangelio según San Juan. Todo esto lo iba estudiando y todo esto me iba evidenciando que tal vez yo no estuviera en el lugar correcto. Porque si Cristo había establecido una sola iglesia, yo tenía la responsabilidad de pertenecer a esa iglesia. Entonces, el dilema era, está bien, Cristo, el jefe, quiso fundar una sola y única iglesia. Y dijo de esa iglesia que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. O sea, la iglesia que Cristo fundó siempre ha sido, nunca ha dejado de ser. Los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan. Ahí aparecen 7 versículos que nos hablan del Espíritu Santo. Repito, capítulos 14, 15 y 16. 7 versículos que nos hablan acerca del Espíritu Santo.
¿En qué términos? Escucha bien, hermano. Voy a parafrasear. Yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un acompañante, un paráclito. Y le llama a ese paráclito, en el capítulo 16, el Espíritu de verdad. No de las verdades, de la verdad, que es el Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. Escuchen bien, el Señor se va, eso es lo que le está diciendo, se va a ir, pero el Padre va a enviar en su nombre un consolador. Ellos van a enviar un consolador que es el Espíritu Santo, para que después, Jesucristo estando allá glorificado, para que después de esa glorificación, continuar el Señor por su Espíritu Santo, revelando la verdad completa. Bueno, pero Jesucristo es la verdad en persona. ¿Qué más quiero? Pensaba yo. Pero ahora resulta que hay más verdad por conocer. ¿Cuál es esa toda verdad acerca de Jesucristo que el Espíritu Santo quiere revelar? Un solo Espíritu Santo, una sola y única verdad. ¿Qué verdad es esa? Bueno, el último versículo del Evangelio según San Juan dice que muchas otras cosas hizo el Señor, que si fuesen todas puestas por escrito, el mundo no podría sostener los libros que tendrían que ser escritos para contener las enseñanzas de Jesús. Es decir, amamos este libro, le he dedicado toda mi vida, lo amo con todo el corazón. La palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios tiene que ser aplicada. Aquí hay mucha verdad. Y esa verdad no está estrictamente contenida en el libro. Esa verdad fue dada en depósito a la iglesia que Cristo estableció. La palabra de Dios. Una sola y única verdad. ¿Dónde está esa verdad? En la iglesia. ¿Qué iglesia? Para mí fue difícil esto, porque se me hacía difícil pensar en otra verdad o una amplificación de la verdad a partir del registro bíblico. Pero así lo dispuso el Señor, una sola y única verdad. También el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 18 en adelante. El Señor dice, yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño. Y dice, Padre, ruego no solo por estos, sino también por los que creerán por la fe de estos, para que todos sean 42,000. Perdón, 42,000 iglesias hay, 18 en adelante, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Escucha bien, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo crea? Era el problema que tenía en el ejercicio de mi ministerio. ¿Cómo era posible que el mundo creyera si no había una iglesia visible? Por lo menos así pensaba yo. La iglesia es invisible. No puede ser visible porque no me conviene que sea visible. Porque la única iglesia a la que puedo señalar como visible durante los pasados 2000 años es la iglesia católica. Y yo no quería que la iglesia católica fuera la iglesia de Cristo. Porque me caían mal los católicos. Porque no me gustaban. No entendía sus prácticas. Y no las entendía porque las ignoraba. Y las ignoraba porque los católicos no me las explicaban. Tenía amigos católicos, porque yo tenía amigos católicos. Eran mis amigos en la medida en que yo pudiera ganármelos. En la que yo pudiera, como yo decía, rescatarlos de la mentira. Y se me hacía bastante fácil en la mayoría de los casos. Y entonces comencé a fijarme en la idea de que los católicos eran gente que no conocían su fe. Y pensaba, como no conocen su fe, no aman a Jesucristo. Y como no aman a Jesucristo, pues yo les tengo que enseñar cómo lo tienen que amar. Y de ahí entonces mi idea y mi esfuerzo por tratar de ganarme a los católicos. Sabía que entre aquellos amigos había algunos que sí
conocían algo su fe, iban a círculos de oración, participaban de medios de formación. Estoy seguro que aquella gente pudo haberme hablado de su fe católica, pero no lo hacían. No lo hacían. No lo hacían porque me respetaban mucho. Por eso decía un gran prelado que por los malditos orgullos o por los malditos observancias humanas, mucha gente se va al infierno. Porque es que quieren ser tan dialogales, quieren ser tan abiertos, que acogen todo lo que le quieran dar, relativizan su fe, se echan para atrás, se resguardan en cuanto a su doctrina y le dicen que sí a todo. Y lamentablemente aquellos amigos católicos no me hablaron claro, no me hablaron sobre estas cosas. Si lo hubiesen hecho, qué mucho problema me habrían ahorrado. Si me hubiesen hablado de la maravillosa doctrina de esta iglesia, si me hubiesen hablado del gran regalo que tenemos nosotros en el sacramento del altar, la Santa Eucaristía, donde el Señor se nos da con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Qué maravilla si me hubiesen hablado del cuidado maternal de mi Madre del Cielo, María Santísima. El Señor nos la está al pie de la cruz. Ella y a tu madre. Y a nosotros nos dice, discípulos míos, ahí está tu madre. Y a su madre, ahí están mis discípulos. Si hubieran sido sinceros conmigo, yo habría descubierto la unidad de la iglesia, la visibilidad de la iglesia, mucho antes. La iglesia de Cristo no es invisible. La iglesia de Cristo es un ente concreto. La podemos observar hoy. Subsiste aquí, en esta santa iglesia católica. Padre, no ruego solo por estos, sino por los que creerán por la palabra de estos. Una vez más, San Juan capítulo 17, versículos del 18 en adelante. Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean perfectamente uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿tienes interés evangelizador? ¿Amas al Señor y quisieras compartir su mensaje y su doctrina? Pues fórmate en una unidad con la iglesia que Cristo estableció. No tienes que inventar la rueda. La doctrina está establecida, la resguarda esta iglesia. No tienes por qué temer. Antes yo tenía el miedo de estar enseñando lo correcto, porque esto es lo que creo yo hasta hoy. Esto es lo que opina el otro de la otra denominación. Esto es lo que dice este famoso predicador. Esto es lo que dice aquel otro teólogo. O sea, no había un criterio de verdad al cual referirme. Pero aquí en la Iglesia Católica estamos en casa. Aquí se resguarda la doctrina de Jesucristo. Y podemos acercarnos confiadamente, sabiendo de que estamos cerca de la verdad que Cristo entregó para que custodiara la única iglesia que Él fundó. En el próximo programa estaremos detallando un poquito más este viaje de conversión, este proceso de conversión a la fe de la Iglesia de Jesucristo. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Estoy en casa, estoy en la Iglesia Católica y me siento sumamente feliz. En esta serie de programas estamos compartiendo mi proceso de conversión a la fe católica. Y estoy tratando de compartir con ustedes, amigos católicos y amigos y hermanos también evangélicos, cómo se dio este proceso de conversión a la fe católica. He tratado de clarificar anteriormente que no se trata de que estuviese perdido, ni mucho menos. Se trata de que el Señor me llamó para que yo tuviera acceso a la plenitud de la fe que resguarda a manera de depósito la Santa Iglesia Católica. Y estoy tratando de llamar a la atención y al corazón, a la conciencia de mis hermanos católicos y también de mis hermanos evangélicos. A mis hermanos católicos para que comprendan, tengan conciencia de lo maravilloso que es estar aquí en esta iglesia. El gran beneficio, la gran bendición que tenemos nosotros de estar en contacto con ese depósito de la fe y con todo el poder que Jesucristo delegó
a la única iglesia que fundó hace 2000 años. Y a mis hermanos evangélicos quiero compartir con ustedes. Quiero ser franco, porque todo diálogo ecuménico tiene que darse en un ámbito de franqueza. No es cierto eso que dicen otras personas, que para dialogar de manera ecuménica uno tiene que dejar de ser lo que ha sido. Uno tiene que transar, uno tiene que obviar. Eso no es cierto. No, porque así no puede haber diálogo ecuménico. Porque no es un diálogo, no sería un diálogo franco y sincero. Sería un diálogo hipócrita. Entonces, si quiero dialogar con ustedes, pues abro mi corazón y les digo de verdad lo que creo, lo que he venido a creer, lo que he descubierto en la palabra de Dios, lo que me ha revelado el Espíritu Santo. Porque lo que he hecho es hacerle caso al Espíritu de Dios, tal como ha estipulado la Iglesia en el documento que habla sobre el misterio de Iglesia en el Vaticano II, Lumen Gentium número 14, que si a alguien le fuese revelado por el Espíritu Santo que la Iglesia Católica es necesaria para la salvación y rehusar entrar en ella como condición necesaria, el tal no podrá salvarse, porque no está ejerciendo su conciencia, no está actuando en línea con lo que le ha revelado el Espíritu. Claro está, no fue tan fácil, me resistí. Por mucho tiempo me resistí. Esto fue un proceso de poco más de 4 años. 4 años a través de los cuales yo resistí la voz del Señor. ¿Por qué? Porque tengo que reconocerlo. No me iba mal. Estaba bien. Tenía un futuro ministerial prometedor. Y a la corta edad de 33 años, ya enseñaba teología en el seminario de nuestra denominación. Me sentía realizado. Y era en ese proceso, era en ese momento donde me sabía realizado, que el Señor comienza a llamarme, comienza a mostrarme cosas en su palabra, cosas, verdades de fe, que me fueron llevando y conduciendo a donde estoy ahora. Por eso digo, estoy en casa y me siento tranquilo. Bueno, hemos estado platicando sobre estos temas con los cuales tuve que lidiar en mi proceso de acercamiento a la fe católica. Y les estaba hablando en el último programa acerca del criterio de autoridad. Descubrí que para acercarme a la Biblia y entenderla, y no ser parte de un... Y descubrí que ese criterio de autoridad era apostólico. El criterio de autoridad para entender la Biblia no es bíblico, es apostólico. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Lucas capítulo 10, versículo 16. Por eso establece el Espíritu Santo en Efesios capítulo 2, versículo 20, que el Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Ese es el criterio de autoridad, apostólico. Entonces yo tengo que referirme a una iglesia que sea apostólica. Una iglesia que tenga, una iglesia que sea dirigida, ilustrada por los sucesores de los apóstoles. Estamos hablando además de sucesión apostólica, que tenemos claramente estipulado también en 1 de Timoteo, capítulo 4, y en Hechos, capítulo 6. La sucesión apostólica nos garantiza que continuamos beneficiándonos de esa tradición apostólica. Y podemos estar seguros entonces de que esa interpretación, de que esa fijación de los dogmas de la verdad de fe es cierta y es verdadera. Porque el Señor prometió el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo iba a conducir a la verdad completa. Todos los versículos que hablan del Espíritu Santo, en San Juan capítulo 14, 15 y 16, son 7 versículos, apuntan a esa única verdad. El Espíritu Santo nos llevará, nos conducirá a la verdad completa después de Cristo partir. O sea, hay más revelación que mostrar, y esa revelación se le es dada a la iglesia, y la iglesia la comparte, y de hecho la ha compartido con los fieles durante los pasados 2000 años. De manera que me di a la tarea de buscar un texto, tan solo un texto, una frasecita, una palabrita, cualquier cosa en la Biblia que me mostrara que la Biblia era
la columna y el fundamento de la verdad. Solo la Biblia. Pero ¿sabes lo que encontré? Es que uno siempre se encuentra con la iglesia que escribió la Biblia. Me encontré con 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice que la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. Porque la iglesia, según Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23, es la plenitud de Cristo. Porque según Efesios capítulo 3 versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Santo, sigue.